permiso, señora presidenta. Empezamos con que el título de la agenda política es engañoso, como todo lo que pretende hacer el oficialismo. Vamos a hablar de sobrerepresentación. Y en ese tenor hay que decirlo con claridad. Morena pretende subyugar desde todos los frentes a la oposición. No les bastó con realizar una elección de Estado con clara inequidad y con base en esa inequidad obtener los resultados electorales. Es decir, no le bastó al oficialismo lo que sí obtuvo en la urna y ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios, aunque eso signifique olvidar que cada voto otorgado al oficialismo vale exactamente lo mismo que el voto otorgado a la oposición. Y explico por qué es que pretenden que el voto del oficialismo valga más. Los partidos reunidos en la coalición oficialista obtuvieron 32.535.027 votos. Esto es el 54.7% de la votación. Y con ese 54% pretenden obtener 74% de las curules en el Congreso, 20% más que sus votos. Con las erróneas estimaciones hechas desde la Secretaría de Gobernación, no desde el INE, de ahí la exigencia de los opositores que sea la autoridad electoral la que haga las estimaciones. Un diputado para el PAN valdría o necesitaría 143.500 votos, mientras que un diputado para el Verde Ecologista solo necesita 66.000 votos. Es decir, según Segov y el Ejecutivo, que no son autoridad electoral, reitero, el voto de un ciudadano que lo hizo por el Verde vale el doble que el voto de un ciudadano que lo hizo por el PAN. Esto es ridículo. El tema de fondo aquí es que el sistema de representación proporcional fue introducido en la Constitución Federal para atemperar las distorsiones generadas por la selección de la representación del principio de mayoría relativa, garantizando entonces la prevalencia de un sistema mixto, predominantemente mayoritario, que permita a las fuerzas minoritarias generar espacios de representación. Pero la trampa fue hecha cuando no pudieron en el plan B, porque hubo una llamada de Palacio que hizo que el Verde reculara en su intentona del trasvase de votos, pues la trampa fue hecha en presentar candidatos de Morena en sus partidos satélites. Y esto debe analizarlo, estudiado y rectificarlo la autoridad electoral. De verdad es importante no olvidar que la sobrerepresentación fue introducida en nuestra ley para que exista la minoría, para que del mapa político de México no se borren voces. Y algunos de ustedes justo es por lo que peleaban cuando eran minoría. Basta recordar la tesis de Olga Sánchez Cordero. Y reitero, algunos de ustedes, porque muchos de los que ahora representan a Morena, al PT y al Verde Ecologista fueron parte del viejo régimen, ese que no se cansan de criticar, pero que insisten en copiar a la perfección o superar en cuanto a las prácticas totalitarias. Es cuanto, señora presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, se vuelve a repetir, mi querido Leonel Godoy, no entienden que no entienden. Y cómo me acuerdo de semanas atrás, todavía en plena campaña, es que la esperanza ya cambió de manos y perdieron las elecciones, como dijimos. Nosotros sí señalamos en aquel entonces plan C, mayoría calificada, y el pueblo nos la concedió, mayoría calificada. Por eso recuerdo que hace unos momentos en la discusión del dictamen
de magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, le dije yo a compañeras, compañeros de oposición, de Acción Nacional, se los vuelvo a decir ahora, su esquizofrenia política de verdad ya es preocupante. Andan muy alebrestados con el asunto de la supuesta sobrerepresentación de los partidos de la Cuarta Transformación en el Congreso. Pero se les olvida que en este proceso electoral y en estas asignaciones de plurinominales se van a llevar a cabo con las reglas que el PRI y el PAN aprobaron en el sexenio de Peña Nieto. Por eso digo que no entienden, En aquel entonces que tenían mayoría en el Congreso y ahora resulta que ya no les gustaron las reglas y quieren ganarse en tribunales lo que no ganaron en las urnas. Les dije también la semana pasada y vinieron a esta tribuna a decir que nuestra coalición quiere, según ustedes, apropiarse de curules y pretendieron decir que como tuvimos como coalición 53% de los votos y por eso no podemos tener la mayoría calificada cuando saben bien. Pero aquí vienen como ignorantes a hablar de otra cosa, que hay reglas, hay fórmulas de asignación de las plurinominales y les guste o no se van a tener que aplicar. Yo comprendo su coraje, de verdad. Debe ser muy difícil para ustedes haber aprobado en el pasado reglas que creían muy a modo y aún así no haberse beneficiado de ellas porque el pueblo de México los repudió en las urnas, pero los repudió de manera monumental. Y cuando creían, porque aquí venían a llenarse la boca diciendo que iban a regresar a la presidencia, pues el pueblo les puso los pies en la tierra y les recetó una paliza electoral. Por eso yo creo que andan todavía aturdidos. Yo lo que les diría es que no pretendan rescatar algo de lo perdido en los tribunales. Si no lo pudieron ganar en las urnas, aguántense, el pueblo decidió. Pero a mí no me sorprende que lo estén intentando, porque como se los dije hace un rato, yo sé que no tienen esa madurez política, ni tampoco tienen la vocación democrática para aceptar la realidad de este país. Pero lo que sí me parece de risa es que nos acusen exactamente de lo que ustedes intentan hacer, porque son ustedes los que pretenden una representación mayor a la que el pueblo les otorgó. Pues ¿qué acaso no han comprendido que el pasado 2 de julio el pueblo les dio a nuestro movimiento una votación histórica que nunca se había presentado? ¿No han entendido el mensaje de rechazo, de repudio del pueblo, ese que les dio a ustedes y que los tiene tan aturdidos? Y ahora hasta dicen que no fue un proceso equitativo, que no hubo piso parejo. Pues que ya no se acuerdan acaso de que cuando Vicente Fox metió las manos en el proceso de la elección del 2006, ¿no se acuerdan de la persecución política contra López Obrador, con desafuero incluido, para tratar de descarrilarlo? Si alguien en la historia reciente de este país ha tenido que competir en condiciones de desigualdad, haciendo frente a persecuciones, a fraudes electorales, a la intervención de la maquinaria del Estado, a la manipulación y mentiras de medios de comunicación oficialistas, somos las y los militantes de izquierda. Y por eso estamos aquí defendiendo el triunfo que obtuvimos en esta pasada elección. Y hoy, tras estos años de lucha, hemos logrado un respaldo popular inédito y no vamos a traicionar esa confianza con el pueblo, esa confianza que depositó en nosotras y en nosotros. Así es que vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país, y lo haremos con la ley en la mano, pero lo que es más doloroso para la oposición, con las mismas reglas que ustedes aprobaron. Tengan para que aprendan. Sigue siendo una consigna muy vigente. Aguántense, porque es lo que decidió el pueblo de México. Es cuanto, senador presidente.